Feliz día tengan los presentes. Bienvenidos, conjunto a la Universidad Católica Andrés Bello, la Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Educación, Centro de Innovación Educativa. Le damos la más cordial bienvenida a lo que es la clase del curso de Física General 2, módulo 3, Capacidad Eléctrica, una mirada a los condensadores. La sesión número 12 es presentada por el profesor Lubín Sánchez. Bien. Entonces, antes de darle inicio a esta clase importante, estamos dando la más cordial bienvenida. Contamos con el Centro de Educación Educativa para mayores efectos. Esto es una actividad síncrona que se está dando por Zoom. Bien, entonces hay que dar también unas indicaciones pertinentes mientras se integra la más audiencia. Los micrófonos apagados conjunto a su video, bien, a su cámara, debido por el tema de plataforma de conectividad a la misma. Entonces puede caerse la sesión involuntariamente. Entonces damos inicio a esto. Bien, lo segundo es que, que es esto de capacidad eléctrica. Ahora lo eléctrico tiene una capacidad, tiene una tolerancia, tiene algo para manifestarse. Entonces, sí, no. Recuerda que eléctrico, estamos hablando de electrones, justamente. Y la capacidad de un electrón, ¿cómo es eso? No es cuánto acumula un electrón a través de un espacio confinado. Entonces, siempre damos lo que es en el estudio de la materia, al tacto, a las cosas, como bien tenemos aquí en la presentación, bien, como una señal, un pulso nervioso, nos genera una acumulación o no en este caso, de electrones. Y estos son justamente los condensadores. Entonces damos inicio a la sesión 12 y tenemos los siguientes propósitos. Definir con argumentos físicos y matemáticos el concepto de condensador eléctrico. Representar condensadores de forma gráfica. Desarrollar la definición operatoria de las ecuaciones utilizadas para condensadores y conceptos relacionados. Utilizar y realizar conversiones entre las unidades de medida para un condensador eléctrico. Bien. Y nada, comenzamos de lleno con nuestra ruta del saber. Entonces, para ello tenemos que es un condensador, el estudio del condensador de placas paralelas, el estudio de condensador con un dieléctrico, y hasta aquí terminó la ruta. Bien, comencemos. Condensador, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? No salgo corriendo. Vamos a hacer el estudio en el cual es una distribución de dos conductores cargados iguales, pero sentido contrario, separado por una distancia muy pequeña comparada con las dimensiones que lo conforman las placas. Su principal función es acumular carga. Bien, y para ese acumular carga necesito tener una tasa, una razón, algo con que yo medí esa acumulación de carga, y es lo siguiente: la diferencia de potencial y la carga que acumula el condensador tiene que estar dada por una relación, una razón, una división, que es la siguiente: la carga por unidad de voltaje. Hola, ahí está. La carga por unidad de voltaje es lo que me define la capacitancia, y esto, sus unidades en el sistema internacional y en el MKS, es el faradio. Bien, el faradio como tal, que es un coulomb entre voltios, tal cual, y también nos refiere a lo que es coulomb cuadrado entre newton por metro. También ambas son válidas. Bien, un coulomb entre voltios es lo mismo decir
Coulomb cuadrado entre Newton por metro, entre unidades fundamentales del sistema MKS. Los submúltiplos asociados a esta magnitud, a esta unidad como tal, es el mili, micro, nano, picofaradio con estos prefijos y ya descrito en notación científica. Bien, y este nombre viene en honor a Michel Faraday, en el cual fue un físico químico británico muy imponente y que realizó estudios significativos y lucrativos en electromagnetismo, en electroquímica, la inducción electromagnética, materiales diamagnéticos, ferromagnéticos y la gran electrólisis. ¿Bien? Entonces, oye, porque yo tengo que trabajar ahora con sus múltiplos y eso es algo tan pequeño. Lo que pasa es que los efectos que se consideran en este campo son de meso a micro, como tal. Que no estamos a un nivel macro, sino a meso a micro. Entonces, ya un Faraday es una cantidad muy grande, demasiado. Entonces, hay que trabajar con los submúltiplos en este caso. De hecho, hasta es preferible trabajar con sistemas CGS, bien, que MKS, para lo que son la, el reporte de las magnitudes como tal. ¿Bien? Pues después el mismo tema del aspecto de la configuración que estamos trabajando desde el sistema, que es una configuración mesoscópica a lo que es a microscópica como tal. Bien, entonces vamos con estudio de condensación de placas paralelas, que es lo más reciente, y tenemos dos conductores de carga distintas, bien, separados por una distancia. Ahí se va a obligar a obtener un campo eléctrico que va de la parte positiva hacia la parte negativa, y hay unos efectos de bordes en el cual para estos estudios, si me si hago el enfoque en función de allí, voy a trabajar otra área de la física que no es lo que estoy tratando hoy. Bien, entonces vamos a trabajar con la parte en la cual el campo eléctrico se mantiene uniforme, y eso es desde esta región hasta esto, evitando los efectos de borde o suponiendo que sean despreciables en comparación a otros fenómenos no lineales que no se van a estudiar aquí. Bien, entonces dos placas paralelas de igual área están separadas por una distancia d, como se muestra en la figura. Una placa tiene una carga opuesta en sentido y también tiene una densidad superficial llamado Q entre A. Si las placas están muy cercanas, ignoramos los efectos de borde y suponemos que el campo eléctrico es uniforme entre las placas y C en otras partes del espacio. Bien, el campo eléctrico de este sistema, bien, viene dado por la siguiente forma: Rho entre X sub 0 por el vector normal asociado a él. Este cálculo del campo eléctrico se ha dado en clases anteriores, bien, donde X sub 0 es la permitividad eléctrica y tiene este valor en el sistema MKS o el sistema internacional de unidades. Bien, entonces nada, bienvenido. Vamos a hacer ahorita la deducción formal de lo que es la capacitancia. Entonces, para ello, del campo eléctrico calculo la carga. Bien, escribo todo en función de la carga del área, despejo la carga justo como tal, paso a multiplicar lo que está dividiendo y aplico ley de espejo, nada, y ahora calculo la magnitud, que es lo que me interesa. La carga se puede escribir como X sucede por el área por el campo eléctrico. La ecuación 2, que es la que voy a utilizar, bien, vamos a calcular el producto punto, bien, que es este edificio formal. Ambos vectores van en la misma dirección, bien, que se encuentra aquí. Por eso el ángulo que forma entre ellos vale 0. Si va en sentido contrario, el ángulo que forma son 180 grados, y es donde sale el menos, que debe aparecer por ahí, que es la polaridad del mismo. Pero no es el caso en cuestión. Bien, entonces trabajamos con las magnitudes. Bien, y la capacitancia vamos a dividir los valores ya obtenidos de la carga,
que es este que está aquí, y el del voltaje, que es este que está aquí. Simplificamos lo que es el campo eléctrico y nos queda que esa capacitancia va a ser igual a x sub 0 por el área que lo conforma entre la distancia que lo asocia. Entonces vamos al laboratorio, es importante, a ver más este fenómeno. Bien, en el laboratorio, bienvenidos nuevamente, estamos con esta disposición de carga, está con una cierta distancia llamada 10 milímetros, el área transversal de todo esto es 100 milímetros al cuadrado. Bien, vamos a activar lo que es la fuente, la diferencia potencial, y ya tenemos asociado lo que es la línea. Vamos a eliminar aquí un momentico las líneas del campo eléctrico y vemos cómo se distribuyen las cargas a función de ello. La línea de campo eléctrico de inducción va a ir de la parte positiva hacia la parte negativa. No estamos considerando los efectos de borde. Bien, y ahora ¿qué hacer? Vamos a aumentar lo que es el área de cada una de las placas y vemos cómo se aglomera mucho más que antes lo que son las cargas, acumula más cargas. Y si yo aproximo a este señor aún mucho más, se me acumulan más las cargas. Entonces por eso que un conductor de placas paralelas, bien, las cargas se mantienen en función de esto. Vamos a dejarlo un momentico. Eso es todo, porque les gusta la experiencia. Vamos con el dieléctrico. Antes de, pasemos a lo que es esto. Nuevamente. Está la ecuación. Pasemos a un problema de cálculo de su capacitancia. Entonces trabajamos con la definición inicial, hacemos un factor de conversión importante de milímetros a metros, que es lo que se encuentra aquí, y aquí está cómo se procede para el que no recuerda o tiene alguna dificultad de hacer estos factores de conversión. El área, que es un dato importante a partir del problema, vamos a leerlo. Un condensador de placas paralelas tiene una área de 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados y una separación de placas de 1 milímetro. Vamos a encontrar la capacitancia y en el caso B, en vez de trabajar con 1 milímetro, vamos a trabajar con 3 milímetros, determinar lo que es su capacitancia. Entonces, nada, en primer paso sustituimos, segundo paso multiplicamos y este prefijo que está aquí, 10 a la menos 12, lo que llamamos pico. Y centímetro, Coulomb cuadrado entre newton por metro es lo que llamamos faradio. Bien, listo. Ahora en vez de 1 hacemos el mismo modelo con 3. Sustituimos, multiplicamos, dividimos, nos da este valor y los expresamos en lo siguiente. Bien, estoy de condensadores con dieléctrico. Tengo el condensador que es el rojo y el azul. Bien, y le añado un material que está aquí. El dieléctrico es un material no conductor en el cual va a ser una redistribución de carga y va a buscar de aumentar lo que es el cúmulo de carga en la sección que se encuentra en la frontera. Tanto en el rojo como en el azul se va a acumular en mayor densidad de carga. Bien, es un material no conductor como el caucho, el vidrio o el papel. Cuando se insertan las placas del condensador aumenta su capacitancia. Si el dieléctrico se llena por completo el espacio de las cargas, la capacitancia aumenta un factor de K llamada constante dieléctrica. Bien, entonces un momentico, vamos al laboratorio. Hola, de nuevo. Bueno, pasó pues. Aquí está. Ya llegamos. Bienvenidos nuevamente. Ahora bien, vamos a colocarle la fuente muy alto. Aquí está una distribución inicial. Aquí tengo las cargas bien afuera, bien tal cual. Están cargadas positivamente. Se me cargó.
Bien, y ahora vamos a hacer una introducción aquí importante. Vemos cómo hay una redistribución de carga a partir de la misma que está. Volvemos a hacer poco a poco cómo se distribuye y están tomando los signos de cada uno de ellos. Bien, aquí lo estamos viendo. Vamos a que el área aumente muchísimo en su mayor capacidad y tenemos la siguiente región que está aquí. Tanto aquí arriba como en los laterales se encuentra, arriba y abajo se encuentra lo que es la repolarización, dando un efecto en las placas, que es lo que me interesa, el aumento notorio de carga acumulada. Si yo bajo este señor mucho más, lo compacto, si fuera un sándwich, bien, tal cual, mira cómo se acumula más. Y si lo coloco totalmente, bien, tenemos esta gran distribución de carga. Si yo quito todo el dieléctrico, bien, mira cómo está. Pero si lo vuelvo a colocar, se me vuelve a distribuir. Y las líneas de campo van de esta manera. Desconecto la batería. ¿Qué pasó aquí? Sigue cargada. Entonces aquí está la carga de la placa. Aquí está su energía potencial asociada. Aquí está su capacitancia, tal cual. Si yo lo llego a quitar, bien, la capacitancia se va distribuyendo poco a poco, bien, tal cual lo que nos queda, y sigue cargada. Está desconectado, vuelvo a conectar y queda principalmente. Está cargada justamente. Le colocamos el dieléctrico. Se vuelve a distribuir y demás. Bien, entonces esto es lo que hace justo el test eléctrico. Es la tabla de la constante del eléctrica que ya les mencioné justamente. Y bueno, estas son las ventajas: aumenta la capacitancia, aumenta el voltaje de operación máximo de un capacitor, puede proporcionar soporte mecánico entre las prácticas de conductores, de las placas conductoras, y me resuelve el problema mecánico de mantener dos láminas metálicas a una distancia muy pequeña para obtener una mayor presencia de carga en las láminas, bien, sin contacto alguno. Entonces, nada, vamos a resumir, a concluir la sesión. Tenemos un condensador, se compone por dos conductores cargados iguales y opuestamente, separados a una distancia muy pequeña comparada con las dimensiones de la placa. Bien, la capacitancia es la razón entre la carga de cualquier condensador entre la diferencia potencial del mismo y que existe entre ellos. La unidad de capacitancia en el sistema internacional es el Faraday, bien, y hay submúltiples importantes: micro, pico, mili, nano, tal cual. Bien, y los condensadores con dieléctricos, bien, lo que hace es aumentar la capacitancia en un factor adimensional llamado, conocido como la constante dieléctrica. Bueno, la sesión de preguntas, gracias por estar aquí y compartir conmigo. Y bueno, estamos esperando sus preguntas, comentarios. Bueno, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, lo que nos queda es lo siguiente. Vamos a hacer más práctica de énfasis la siguiente sesión. Es en darle una acercamiento más a este tema que estamos comenzando a ver, y ver cómo están los acoples en series, paralelos,
cómo utilizar esto y siguiente. Vamos a contar en la sesión de Classroom como tal las actividades asociadas a esto. Un mapa conceptual, una investigación sencilla, un monólogo en función de este tema inicial. Y vamos a hacer más énfasis en la parte experimental y práctica de cómo se relaciona y la física que nos interesa, que justamente. Chicos, gracias por compartir conmigo esta clase de la sesión 12, una mirada a los condensadores. Y bueno, esto es el curso de física. Gracias por compartir, Dios los bendiga siempre. En mano de Dios te puede llegar bastante lejos. Luche por sus sueños y bueno, póngale empeño a sus aprendizajes y valoren a sus padres y a sus amigos también. Cuídense mucho, se les aprecia. Con ustedes, Lovin Sánchez. Un trabajo de low cap. Felices para ustedes. Buen día.